Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo muy cariñoso de su amigo hermano Miguel Casina, desde acá de Aranjuez, en Madrid, España. Es donde estamos sirviendo, estamos pastoreando la congregación Centro Familiar de Aranjuez. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el privilegio de ser pues invitado para poder compartir alguna reflexión, algunos cantos y poder pues hablar de lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Una palabra que Dios ha puesto para ustedes y es un placer, de verdad es un placer poder hacerlo y saber que tienen ese nuevo nombre que es Intro Iglesia. Me encantó, ¿verdad? Me encantó el nombre. Quise preguntar un poquito antes, informarme el porqué de ese cambio y me encantó la explicación que han dado en YouTube. Y bueno, pues evidentemente a los pastores, a José y a Betty Morán, grandes amigos míos, gente que aprecias de años, ¿verdad? Les mando un saludo muy afectuoso de parte mío, evidentemente de parte de mi esposa, de Adi, de toda mi familia. Y pues es un gusto poder compartir con ustedes. También pues bueno, Esteban, desde luego que le conocemos, Priscila, también les mandamos un saludo para toda la familia. Me encanta verles sirviendo al Señor con los jóvenes, compartiendo, etcétera. Me da muchísimo gusto y felicidades por todo el trabajo y el esfuerzo que están haciendo y que sigan ahí sirviendo pues al Señor. Y bueno, pues yo quisiera tomar estos minutos para pues ir compartiendo, ¿verdad? Y compartiendo algunas cosas, algo que hay en mi corazón, como les decía en un principio. Y en estos tiempos que estamos pasando, pues ya sabemos todo lo que ha venido a nuestra cabeza, a nuestro corazón, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en los periódicos, lo que vemos en la televisión, tantas cosas, tanta información, pero a la vez desinformación. O sea, se sabe algunas cosas, pero hay otras que no se sabe ni qué es lo que va a pasar. Pero esto nos lleva a una confianza plena, ¿verdad? En el Señor. Hace varios años escribí un canto. Es un canto que he rescatado en estas semanas o en estos meses. Cuando la Biblia nos habla, ustedes recuerdan los evangelios hablan acerca de los odres, ¿no? Los odres que necesitan una restauración y que nadie pone vino nuevo en odres viejos. Esto es una realidad, pero continúa el evangelio explicando de que nadie va a poner un parche nuevo, ¿no? En un vestido viejo, ya todo usado. Y cuando tú descubres este principio tan importante, ese parche nuevo, por ejemplo, se refiere a una palabra que es kainos, que se refiere a algo nuevo, algo fresco y algo innovador, ¿verdad? Algo nuevo, algo fresco, algo innovador. Y al reflexionar sobre estos versículos fue que escribí este canto que me gustaría compartir con ustedes, que se llama Dame una nueva idea, ¿sí? Dame una nueva idea. Y esto es lo que, pues la manera en que quisiera introducir la reflexión del día de hoy y poder compartir este canto con todos ustedes. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Jesús. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor.
Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión. Muy bien, pues esta es la letra que compuse hace unos años, como les comentaba hace un momento, y les decía que por alguna razón lo he recuperado. Tenía mucho tiempo que no lo cantaba, y lo he recuperado por toda esta situación que hemos estado viviendo. Y la reflexión que me gustaría dejarles en este momento, le he titulado ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos? ¿Verdad? La actitud que nosotros debemos tener en estos tiempos. La razón es la siguiente, que te empiezas a dar cuenta en los comentarios en ocasiones de la gente, que aunque no tiene nada de malo, pero viviendo situaciones tan difíciles, la gente clama a Dios. Perfecto, me parece muy bien. Pide ayuda al Señor, me parece muy bien. Pero yo a veces me pregunto hasta dónde muchas veces la iglesia está madurando, hasta dónde la iglesia está creciendo, hasta dónde la iglesia está entendiendo lo que por años se ha ido recibiendo, lo que por años se nos ha ido compartiendo, que todo el arsenal, si te pones a pensar, nos ponemos a pensar todo el arsenal que hemos recibido, toda la información, la equipación, los mensajes, las conferencias, los congresos, la palabra que hemos recibido ha sido tanta, que pareciera que en cuestión de días se nos olvida todos los recursos que tenemos en el Señor.
Y la situación en ocasiones se ve un poco extraña, ¿no? El creyente en ocasiones la actitud pareciera un poquito extraña porque toda la información que nos está bombardeando por medio de los medios de comunicación están dando información de lo que está sucediendo en todos lados y todo ese, vamos a decir, temor o inseguridad en ocasiones se empieza a filtrar incluso a muchos creyentes al grado de que aparentemente no nos sentimos igual que los demás, pero la realidad es que actuamos muchas veces quizás igual que los demás y en ocasiones perdemos el objetivo de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, partiendo de que y entendiendo de que es bueno y es necesario pedir al Señor, la realidad es que la gente muchas veces en medio de situaciones tan difíciles, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Ayúdanos, Señor, por favor, quita todo este temor, toda esta inseguridad. Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, ¿cómo lo vas a resolver? Y se nos olvida que su reino ha sido establecido en esta tierra a través de la iglesia para poder cumplir todo el plan y el propósito. Y mientras en momentos tan críticos como estos que estamos pasando, la iglesia, en vez de estar actuando, estamos pensando en cómo alimentarnos y ser saciados para que se vaya todo este temor y esta inseguridad. Y mientras tú le estás diciendo al Señor, Señor, ¿cómo vas a resolver esto? El Señor nos está diciendo, no. ¿Cómo lo vas a resolver tú? Porque yo te he dado ya recursos, te he dado dones, te he dado ministerios, te he dado conferencias, has tenido congresos, has tenido de todo. Y te he dado la herramienta suficiente para que tú resuelvas, ¿verdad? Para que tú atiendas las necesidades y las peticiones que se están presentando en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La iglesia y el creyente estamos preparados, estamos equipados, estamos capacitados para poder ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado y las ideas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Ahora, algo muy importante es que en momentos como estos, en estas pausas, ponte a pensar, el mundo se ha detenido por completo. Y durante este tiempo, mientras se detienen las cosas, mucha gente está planificando, está haciendo estrategias, está cambiando leyes, está haciendo propuestas para que este mundo avance. Muchas de estas propuestas, de hecho, muchas de las leyes que se están estableciendo el día de hoy son leyes que distorsionadas totalmente, incluso en contra de lo que es la palabra de Dios. Y la gente está trabajando, haciendo su labor, y nosotros de pronto nos sorprenden estas leyes porque aparecen repentinamente en las noticias y decimos, ¿cómo es posible? Pero la realidad es que el Señor está esperando que nosotros nos anticipemos a estas cosas. El Señor está esperando que nosotros podamos ver más allá para que cuando haya estas pautas, cuando haya estas pausas, nosotros podamos decir, Señor, revélanos lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. ¿Qué es esa idea nueva que tú tienes para nosotros? ¿Qué es esa nueva visión que tú tienes para nosotros? Y por eso a mí me encantaba, yo le escribía un mensaje a los pastores y les decía, me gustaría saber por qué cambiaron el nombre de la iglesia, porque no es nada fácil hacer cambios. Y ya ni te digo cambiarle el nombre a una congregación, no, porque seguro ahí no ha pasado nada, pero hay lugares donde he estado y que le han cambiado el nombre y hay gente que se ha ofendido, pero ¿cómo es posible nuestro pasado y esto y el otro? Y la gente está muy arraigada a su pasado y está bien, o sea, la historia es algo precioso y lo que Dios ha hecho
es la única manera en que vale la pena mirar atrás cuando vemos todas las maravillas que el Señor ha hecho, pero ahí es donde mucha gente se queda y los cambios traen inseguridad. Para muchos los cambios es una sacudida, es una transformación, evidentemente es una metamorfosis y muchas veces la gente tiene miedo a esos cambios e incluso hay gente que he conocido que es tan organizada, ¿verdad? Pero la organización muchas veces no es consecuencia de una disciplina, sino muchas veces ha sido consecuencia de una inseguridad. Entonces, cuando tú traes un cambio, la cosa se sacude, ¿verdad? Y algunos pues pueden estar o no de acuerdo. Pero vamos a entender y continuar reflexionando sobre este punto porque es muy importante la labor y la actitud que debemos tener. Si ha habido un cambio, ¿verdad? Y han hecho un cambio a la congregación en cuanto a su nombre, estuve viendo la explicación, el logotipo, etcétera, etcétera, y me encantó, ¿verdad? Me encantó. Me encantó, a algunos les puede gustar más o menos el logotipo, lo que tú quieras, pero todo lo que es una imagen corporativa, cuando trae un cambio, trae una frescura, es como una nueva idea, es una nueva etapa, es entrar a otra dimensión. No es solamente el cambio del nombre de una congregación, sino evidentemente es una nueva estación, ¿verdad? Son tiempos nuevos. Son situaciones diferentes, están percibiendo que vamos a ir a otro nivel y por lo tanto es necesario un cambio rotundo. Y todos ustedes, tanto nosotros de la misma manera, tenemos que asimilar esos cambios. Cuando compartes a veces esos cambios en la congregación, es un poco difícil, pero yo les felicito porque para muchos pudiera parecer algo insignificante, pero haber cambiado un nombre, como lo he dicho, es algo bien, bien importante y me encantó. Y quería yo saberlo porque precisamente lo que Dios había puesto en mi corazón es hablar de cosas nuevas y frescas. Aquí decía que la palabra kainos en los evangelios habla de algo nuevo, algo fresco y algo innovador. Porque nosotros podemos pensar que no somos tradicionales, no, nosotros no, somos muy abiertos, somos muy, etcétera. Pero la realidad es que el Espíritu Santo es tan innovador que nosotros podemos caer en un cuadrado en cuestión de meses, escúchame. En cuestión de meses podríamos caer en tradiciones, en cuadros, ¿verdad? En límites, porque no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo está innovando constantemente. Y la posición y la actitud de la iglesia debemos tener mucho cuidado cuál es y estar dispuestos a enfrentar cualquier tipo de cambio. Nosotros somos soldados de Jesús y como soldados tenemos que saber enfrentar cualquier tipo de batalla. Cuando hay un tiempo para detenerse, cuando hay tiempo para avanzar, cuando es el tiempo de planear o planificar, etcétera. Tenemos que identificar esas etapas. Pero la otra vez estuve leyendo un poco acerca de lo que era la capacidad de reacción, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de reacción? Porque cuando enfrentamos una situación, la reacción que nosotros tengamos es muy importante. Esta reflexión nació porque estaba yo entrenando con mi hijo, uno de mis hijos que le gusta el fútbol, y estábamos hablando de ciertas cosas, ¿verdad? Y yo le estaba haciendo mucho énfasis en tener cuidado de cómo reaccionar ante diferentes situaciones dentro de lo que es un partido, porque las decisiones o la reacción que nosotros tomemos va a determinar por cuestión de segundos, en cuestión de segundos, va a determinar que tengas éxito en una jugada o no. Y lo que es la capacidad de reacción, voy a leer aquí un poquito acerca de lo que es la capacidad de reacción. Dice que todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de reacción. Lo que nos diferencia es que el tiempo
lo que nos hace diferentes es el tiempo en que nosotros reaccionamos, ¿verdad? Algunos pueden reaccionar más rápido, otros más lento. Y bueno, aquí se pone diferentes ejemplos, no voy a leer todos, pero concretamente, por ejemplo, dicen la reacción de un corredor de atletismo, ¿verdad? La reacción de un corredor de atletismo es que su tiempo de reacción cuando escucha el disparo a alguien que nunca ha corrido una carrera, ¿verdad? Es mejor, tiene mucho mejor reacción, evidentemente porque está acostumbrado a eso. De hecho, uno de los ejercicios que te ponen para mejorar tu capacidad de reacción es, por ejemplo, si tú te pones en el suelo, boca abajo, boca arriba, en cualquier posición, y te ponen dos objetivos en cualquier lugar y tiran, por ejemplo, una piedra, ¿no? Y cuando oyen la piedra o tienen que distinguir cierto sonido, es cuando ellos tienen que reaccionar y salir corriendo para el objetivo. Algunos lo harán más rápido, otros lo harán más lento. En este caso, espiritualmente hablando, la capacidad de reacción que nosotros tengamos ante situaciones como la que estamos viviendo es determinante, es importantísimo, porque la iglesia en este momento, como todos hemos escuchado, no nos estamos deteniendo, ¿sí? La iglesia ha continuado, ¿sí?, funcionando. ¿Se han detenido las reuniones? Sí, se han detenido las reuniones. Pero a mí me encantaron varias cosas. Me encantó que la situación, como en todo el mundo, pero aquí fue de los primeros países después de Italia, que pegó tan fuerte, ¿verdad? Pegó tan fuerte que se percibió un ambiente en las calles de muerte, pero terrible, o sea, un ambiente espantoso, cosa contra la que sí hemos tenido que estar orando, contra ese espíritu de muerte. Pero lo hermoso es que la labor social, muchos en ocasiones critican lo que es la labor social, pero creo que es algo importantísimo porque yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué sucedería si mi congregación, el Centro Familiar de Aranjuez, el día de mañana desaparece y la gente no se da cuenta de ello? Si la gente de Aranjuez no se da cuenta de que este centro familiar ha desaparecido, es que algo estamos haciendo mal. Si Intro Iglesia desaparece y la gente de ese barrio, la gente de esa zona, la gente de esa comunidad no se da cuenta, es que algo no se estaría haciendo bien. Pero precisamente en estos tiempos, en estos momentos, se presentan varias cosas. En estos momentos de prueba donde el mundo se ha detenido, pueden asomarse lo que son nuestras fortalezas como congregación y nuestras debilidades como congregación, ¿verdad? Ustedes se habrán dado cuenta de eso. Entonces, nos detenemos, hay que hacer cambios. Todos los de multimedia o los que trabajan en los medios de comunicación son los que nos han tenido que rescatar en toda esta área, y aquí es donde hemos evaluado qué tan fuertes estamos o no para transmitir o para hacer todo este tipo de actividades por medio de internet o no. ¿Qué tipo de contacto tenemos con la gente o no? Entonces, en este tiempo, escuchen, en este tiempo ha sido el momento donde yo creo, no puedo asegurar si es el mejor, pero ha sido uno de los mayores, yo creo que sí, de los mayores, donde la gente de Aranjuez ha conectado con nosotros para llevar a cabo toda la labor social que estamos haciendo durante todo el año. Durante todo el año estamos repartiendo comida, durante todo el año estamos ayudando a las familias a buscar trabajo, durante todo el año estamos haciendo diferentes actividades para servir a la comunidad, porque es nuestro deseo llevar ese vaso de agua y ser la extensión de las manos de Jesús a nuestra sociedad. Y comenzamos a fabricar mascarillas, se han hecho miles y miles de mascarillas a través de la gente de la congregación. No somos una congregación muy grande, pero todo lo que es mascarillas y comida empezó a salir y a multiplicarse como nunca. Y más de 70 costureras, gente que ni conocemos, no conocemos a todos, es que han venido aquí al centro familiar,
y ayudar, apoyar, hacer toda esta labor, y todo el pueblo se está enterando del trabajo que estamos haciendo. Y en este sentido me siento tan orgulloso de la gente que Dios ha traído a esta congregación, porque yo ni siquiera he mencionado de que traigan sus ofrendas, sus diezmos, y no tiene nada de malo. Yo lo podría y lo debería de mencionar, pero la gente viene, ¿verdad? Aunque lo hacían con cuidado, siempre en los momentos más difíciles, cuando la policía no nos permitía ni salir a la calle, la gente tenía sus momentos para ir a tirar la basura o solamente poder comprar comida, y era cuando la gente venía a dejar su diezmo, sus ofrendas. Y a mí eso me ha conmovido tanto, ver que la iglesia no se detiene, primero, en saber que no haya ninguna necesidad en la casa de Dios, y otra, saber que seguimos trabajando para hacer una influencia en esta sociedad, y que la actitud que hay no es una actitud de temor, sino es una actitud de seguir sirviendo. Me gustaría que pudiéramos leer, evidentemente, y comenzar con la cita bíblica, ¿verdad?, que quiero usar en esta ocasión, y es Juan capítulo 20, versículos del 19 al 30, no sé si vamos a leer todos, pero vamos a leer un poco sobre la capacidad de reacción que tiene la iglesia también, que tenían los discípulos, que tenían los creyentes en aquel entonces. Si nos damos cuenta, Jesús cumple su ministerio, pero hay como una especie de ciclo en la vida, ¿verdad? Así como hay el ciclo donde el vapor se levanta, se forman las nubes, cae el agua, la lluvia, y vemos ese ciclo constantemente. La vida también, en la vida nosotros podemos ver esa misma situación, ¿verdad? Esa misma situación en donde de alguna u otra manera se están cumpliendo estos diferentes ciclos, ¿verdad? Estos diferentes ciclos que podemos identificar cada uno de nosotros. Ahora, el hombre en su naturaleza sabemos que tiene la capacidad, ¿no?, o diferentes capacidades muy, muy importantes de poder llevar a cabo, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Y Jesús rompe este ciclo de una manera sobrenatural, ¿sí? Porque Él cumple con este ciclo, pero no solamente muere, ¿no?, sino que ahí rompe Él esa parte, que cuando Él muere, Él resucita. Por lo tanto, Él rompe ese principio. Esto es muy importante. Este ciclo que Jesús rompe, ¿verdad?, es el ciclo que nos lleva a la eternidad. Es el ciclo que nos permite avanzar en situaciones como las que estamos viviendo, que entendemos que espiritualmente estamos en otro contexto. Espiritualmente, nosotros, aunque estamos en este mundo, ¿verdad?, vivimos en este mundo en el que hay aflicción, y Jesús nos dijo: tendréis aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes, porque todo lo que ustedes están viviendo, yo lo he vivido, ¿sí? Pero el ambiente de muerte, el ambiente de temor no debe venir sobre sus vidas, porque aunque yo fui a la cruz, he muerto o morí en la cruz, recuerden que yo resucité. Entonces, Jesús establece un ciclo sobrenatural, un ciclo maravilloso que se puede aplicar espiritualmente a toda la labor y la actitud que nosotros debemos tener como creyentes. Y esto, chicos, no sé qué piensen, pero a mí me emociona, ¿verdad? Me encanta saber que Jesús no solamente exhibe la muerte o las potestades en la cruz del Calvario, sino que además, yendo a la tumba,
cumplió con esa promesa y resucitó. Y a través de esa resurrección es que tú y yo tenemos vida eterna y podemos correr la carrera, ¿verdad? La carrera de la vida, aprendiendo a escuchar, cualquier disparo, cualquier señal que el Señor nos haga a través del Espíritu Santo para tener la capacidad de reacción por medio de lo que hemos dicho, de su Espíritu, porque es el mismo Espíritu el que está aquí en nosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que entra al corazón de Dios. Y se traduce como entrar en pozos, en lo más profundo del corazón de Dios, imagínate, para que salgan esos pensamientos y sean revelados a nosotros. Por eso es que somos, dice la Biblia, administradores de los misterios de Dios. Y esto me encanta. Pero claro, nos hace entender la gran responsabilidad que tenemos, pero me confronta y dice, si eso realmente está en tu vida, la actitud que tú debes de tener no es de victimismo, no es de derrota, es de avanzar y cumplir el propósito. Por lo tanto, aunque no tiene nada de malo pedirle al Señor, no es estar siempre con esa actitud, no es decir, resuélvelo como decíamos en un principio, es decir, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí en estos momentos? ¿Solo voy a estar encerrado en mi casa? ¿Voy a tener miedo, inseguridad? ¿O cómo tú me vas a usar en toda esta situación que estamos viendo? Entonces, Jesús estando en su ministerio, de pronto, sabiendo todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Que Él lleva su ministerio, va a la cruz, pero Él resucita. Ahora, aquí hay un cambio muy importante para los discípulos. Dice en el versículo 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, escuchen, a puerta cerrada. ¿Por qué estaban a puerta cerrada? Por temor, ¿sí? Por temor a los judíos. Dice que entra Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, ¿verdad? Es una situación un poquito, a mí me pasa esto y me desmayo, mano, me muero. Se me aparece el Señor así de pronto y más teniendo temor, es como, ¡pum!, te remata, ¿no? Pero algo importante es esto. Vamos a ver. ¿Los creyentes tenemos temor? Pues sí, tenemos miedo muchas veces, ¿verdad? Tenemos temor y es parte de nuestra naturaleza, pero es el proceso de que el amor de Dios está avanzando en nuestras vidas porque es el que echa fuera el temor, ¿verdad? Estamos en ese proceso y los discípulos estaban en esa misma situación, pero la situación que ellos estaban viviendo es porque iba a haber un cambio. Cambios como los que vivimos hoy son cambios muy fuertes. Los discípulos no sabían qué tendrían que hacer, porque si ellos salían a la calle les iban a matar, no sabían si tenían que seguir predicando o no sabían ahora qué estrategia tenían que usar. Jesús no iba a estar físicamente con ellos, aunque había una promesa para ellos del Espíritu Santo. Pero los cambios, ¿verdad?, les trajo ese temor y tenían miedo. Ellos no tenían miedo. En ese caso, la pandemia no era el coronavirus. Ellos tenían miedo a los judíos, ¿verdad? Tenían miedo de que les fueran a hacer algo, pero Jesús sabía esto. Jesús sabía que sus representantes aquí en esta tierra necesitaban un refuerzo, necesitaban que su presencia se manifestara y que fueran recordadas esas promesas y que recordaran ellos que no necesitaban ver físicamente a Jesús, pero ellos, su experiencia es que le veían todos los días. Por ello Jesús creo que entendió que era conveniente, o vio, mejor dicho, que era conveniente aparecer a sus discípulos y ponerse en medio de ellos y saludarles. Entonces entra Jesús, les saluda y les dice, hola, ¿cómo están? Y me encanta porque les dice, la paz sea con ustedes. La paz que necesitaban totalmente, dice, sea con ustedes. Dicho esto, lo que Él hace es les muestra,
¿sí?, las manos y el costado. Y dentro de un ciclo tenemos que identificar entonces diferentes tiempos, diferentes momentos. Porque los discípulos se les había olvidado lo que había sucedido un poco antes, que Jesús había ido a la cruz, pero que antes de ir a la cruz Él les recordó y les dijo, no se preocupen, voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a resucitar, voy a estar con ustedes. Y Él se los dijo, y se los dijo cara a cara. Pero a ellos se les olvidó, se les fueron esas promesas. Esto es tremendo porque esa primera etapa de Jesús en el ministerio, yendo a Galilea, yendo a diferentes lugares, los discípulos acompañándole, todos los días viendo milagros, ese momento era esa etapa fue tan increíble. Y es la etapa que tú tienes que valorar y recordar, que seguramente lo has hecho. Esa etapa cuando tú tenías la opción de escoger un domingo ir o no ir a la congregación. De decir, hoy me quedo, al fin que el siguiente domingo tenemos reunión. Hoy no voy a ir porque voy a ver fútbol. Hoy no voy a ir porque hoy me quiero quedar aquí descansando. Voy a dejar de servir un tiempo en la congregación porque esto y el otro. Y llevamos una vida tan cómoda, que el Señor hace que todo se detenga hasta el mundo, las actividades del mundo, para darnos la oportunidad de reconocer y entender y valorar todas las promesas, todas las bendiciones que Él nos ha dado a través de los años. Viene para recordarlo a nuestras vidas. Este tiempo donde nos hemos detenido, lo más maravilloso que pudo habernos sucedido es que tenemos más tiempo para estar con Él. Tenemos más tiempo para estar con Él. Si tú estás aburrido y dices, ya no sé qué hacer o ya no supe qué hacer, es que algo en nuestra antena espiritual no está muy bien. Entonces, esta etapa de comodidad, Jesús vio que sus discípulos ya no estaban en esa etapa de ir aquí, ir allá, ver milagros, ver esto, ver el otro, ver cómo las multitudes se juntaban. No, estaban ellos confinados, estaban metidos en una casa. Ahí es donde ellos estaban. Entonces, dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Y al ver el Señor, ¿sí?, y al ver al Señor, los discípulos, dice, se alegraron. Se alegraron como diciendo, Señor, gracias, necesitábamos esto para poder recordar tus bendiciones. Necesitábamos esto para tomar nuevas fuerzas, Señor. Gracias por venir, gracias por mostrarnos y recordarnos tus promesas y tus bendiciones. Dice que los discípulos se alegran y dice el versículo 21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Dense cuenta. El momento y la conexión que tenemos en la congregación para adorar, para recibir su palabra, es ese momento de intimidad, de capacitación para aplicarlo durante toda la semana. Cada domingo tenemos el privilegio de recibir la palabra, pero la iglesia continúa funcionando, ¿verdad? Porque Él dice, yo les estoy enviando a ustedes, yo estoy con ustedes, pero ya no me toca a mí. Tienen que hacerlo ustedes. Claro que pídanme. Yo voy a atender sus necesidades, sus peticiones, en su tiempo. Y algunos se distraen del objetivo, del trabajo, de la función que tenemos que hacer como iglesia, porque están preocupados en sus peticiones solamente. Ahora, entendemos cuando la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, es válido, yo te responderé, Él nos va a responder. Y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. 3 cosas importantes. Pero
cuando Él dice, clama a mí, Él dice, yo te voy a responder, pero Él no dice cuándo va a responder, que eso es lo más difícil. Y la gente se detiene en ese punto. La gente se detiene y depende del punto número 2 en sus emociones, etcétera, para decidir si continúa o no sirviendo al Señor o cumpliendo el propósito o no de Dios. Porque no me ha contestado, porque no estoy animado, porque no me siento motivado, porque no veo que me responda. Y queremos y necesitamos muchas veces decir, Señor, necesito ver tus manos, necesito ver tu costado. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé. Pero hay algo que el Señor dice que es el punto clave en esto. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El secreto entonces no está necesariamente en el punto 1, clama a mí, ni en el 2, y yo te responderé. Porque tú puedes clamar y Él te va a responder cuando Él quiera. De hecho, muchos siguen ayunando, esperando la respuesta, y Él ya respondió y dijo no. Y algunos no se han dado cuenta. Pero Él dice, te mostraré. Y lo que hay detrás de tu petición, ¿verdad? Del 1 y el 2, es el te mostraré. Y el te mostraré es lo que te va a dar la fuerza, la madurez, la capacidad para que conteste o no conteste de momento, o diga no, a mí no me importa. Es que te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que va a moldear tu carácter. Eso es lo que va a formar tu carácter. Eso es lo que te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, porque vas a estar pleno, plena, completo, completa. Cuando entiendas aquellas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, eso es lo que tenemos que descubrir. Es decir, no te enfoques meramente en una petición, sino enfócate en aquellas cosas que hay detrás de la petición, que son las que van a formar nuestro carácter, para poder entender los tiempos de Dios, para saber cuándo Él contesta sí o no, y por qué Él dice sí y por qué Él dice no. Y cuando entiendo los tiempos de Dios, entonces no estoy frustrado, no estoy enojado con el Señor. Así que los discípulos están en esta situación donde entendieron el tiempo del ministerio del Señor, esos tiempos de pastos, ¿verdad? Y de sanidades y de milagros, y sufrieron luego ese número 2 tiempo, que es el tiempo de la cruz, ¿verdad? Donde vieron al mismo Jesús sufriendo de una manera terrible por consecuencia de nuestros pecados. Pero ahora venía otra situación donde no se habían dado cuenta que Jesús había resucitado y ahora Él estaba ahí presente. Entonces Jesús les está enseñando y nos está enseñando, queridos amigos, hermanos, chicos, a través de esta situación, saber que no podemos detenernos en un ciclo y entender que nuestra vida gira alrededor de esa burbuja, de esa situación. Hay algo más. No vamos a quedarnos en la comodidad de un ministerio. Hay tiempos para todo, como decía Pablo, ¿verdad? Tengo en ocasiones en abundancia y a veces no tengo nada. Pero Pablo nos decía, esto no es el motor de lo que me empuja a servir, el tener o no tener. Él tenía claro que tenía un propósito para su vida y su actitud era la correcta. Su actitud es de que él seguía de frente hacia el propósito de Dios. No le importaba qué es lo que hubiera alrededor, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo, ¿sí? Acto seguido, después de que Jesús les recuerda, dice, la paz sea con ustedes, 21 dice, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, les dije, así yo les envío a ustedes. 22, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 23, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. En ese momento el Señor les está delegando una situación, una autoridad, ¿verdad? Y una responsabilidad que no podían ejercer encerrados en esa casa. Esa casa se convirtió en su cárcel. Una cosa es estar en un confinamiento y respetar las leyes, y otra cosa es estar en una cárcel, espiritualmente hablando, donde no eres libre para poder ejercer el propósito de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y por alguna razón,
¿verdad? Tomás estaba en otro contexto, en otra situación, y le era necesario también recordar estos principios. 24, Tomás, al que apodaban el gemelo, dice, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Es decir, los otros ya estaban inyectados y van, ¿verdad? Estaban inyectados de ánimo y van con Tomás y le dicen, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y dice, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, dice, no lo creeré. Y eso fue lo que comentó Tomás. Y entonces Jesús, una semana más tarde, ¿verdad? Dice aquí que estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, ¿sí? Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, otra vez, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y aquí viene algo que es maravilloso, que a mí me encanta, versículo 29. Y es cuando Jesús en la Biblia está hablando de ti y de mí. Está hablando de tu congregación y está hablando de mi congregación. Y Jesús dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Pero dichosos son los que no han visto y sin embargo han creído en mí. Y Jesús estaba mencionando y haciendo referencia de aquellos que algún día íbamos a encargarnos de continuar el propósito de Dios en esta tierra, de establecer el reino de Dios con el trabajo de la iglesia, establecer los principios de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús continuó haciendo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero esas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, o el que cree en su nombre, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y yo quiero tomar un momento para darle gracias a Dios y saber que Dios ha comenzado algo que sus líderes seguramente les han estado transmitiendo en este tiempo, y que ellos al percibir este cambio en ese nombre, Intro Iglesia, es saber que la puerta está abierta tanto para ir a compartir el Evangelio como para recibir a aquellos que vienen como consecuencia de ser nosotros rescatadores de vidas. Saber que el Señor nos revela cosas nuevas, frescas, innovadoras. Y que muchas veces parecemos ese parche que no encaja en ese vestido que sigue lleno de telarañas y de tradiciones, pero hay una renovación. Y aunque nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, la realidad es que espiritualmente hablando, los ciclos que hemos vivido como congregación, como familia, en lo personal, en nuestro negocio, ha habido ciclos difíciles, pero cuando Jesús dice que todas las cosas ayudan a bien, es cuando se rompe entonces ese ciclo a través de la resurrección. Y que saber que no nos hemos quedado en la cruz, no me quedo en el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí,
No me quedo solo en el negarme a mí mismo y entender la obra de la cruz, la obra de Jesús en la cruz, sino saber que Él resucitó para darme vida eterna y para que todo aquel propósito y principio establecido en su palabra para mi vida y misión que yo tenga como padre de familia, como congregación, como empresario, como deportista, como estudiante, como lo que sea. Dios tiene que cumplir ese propósito en mi vida. Y lo va a hacer dándome cosas nuevas, cosas frescas, innovadoras. Y la iglesia seguirá adelante y Dios está añadiendo a su congregación la gente con las características, con el perfil de lo que ustedes están necesitando. Está levantando líderes con ciertas cualidades, ciertas características, dones, ministerios para cumplir ese propósito y llevarlo a cabo con la actitud correcta. No solo unos cuantos, sino todos. Si algunos luchan, imagínate con el nombre, con el cambio del nombre de una congregación, eso es nada. Porque cuando vengan cambios como los que estamos viviendo hoy en día, la iglesia tiene que estar lista para los cambios. Y la iglesia tiene que ser una influencia en nuestra sociedad. No queremos que nuestra vida se convierta en una tradición. Si me permiten, voy a pasar aquí al piano. Y quiero que ahí donde tú estás en este momento, le digas al Señor: Señor, quiero tener una actitud diferente. Quiero anticiparme a las leyes, a los cambios, porque tu Espíritu Santo es tan poderoso y tan creativo. Quiero leer lo que hay en tu corazón y quiero leer lo que hay en el corazón de mis líderes, de mis pastores, para poder avanzar con la misma intensidad, todos juntos como un equipo. Pídele al Señor: rompe todos mis moldes. Y empieza a orar ahí en tu lugar. No quiero que mi vida se convierta en una tradición. Rompe hoy todos mis moldes, llévame a otra dimensión. Quiero una nueva aventura para explorar tu voluntad y descubrir tus misterios, para crecer y madurar. No deseo detenerme en el ayer. Quiero volar más alto y ver las rutas que en fe yo voy a recorrer. No me afanaré por lo que habrá mañana. Me acercaré a tu ventana a recibir tu provisión. Oh, mi Dios, llévame a otra dimensión. Oh, no deseo detenerme en el ayer. Quiero volar más alto y ver las rutas que en fe yo voy a recorrer. No me afanaré por lo que habrá mañana. Me
acercaré a tu ventana a recibir tu provisión. Oh, 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 mi Dios, llévame a otra dimensión. Esa es nuestra oración, oh Dios. Ven, usa nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y revélanos tus misterios. Aquí estamos, oh Señor, delante de ti. Oh, usa mi vida, Dios. Usa mi vida, mi iglesia, mi familia, Dios. Estoy listo para los cambios, dile al Señor. Desecho de mi vida todo temor, toda inseguridad, todo aquello que me distraiga de tu propósito. Y aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Tu bendición para cada familia. Tu bendición para Intro Iglesia. Tu bendición para cada persona que está sirviendo. Y gracias porque tú harás algo nuevo, fresco, innovador. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tú lo harás en mi vida, en mi familia. Amén. Bueno, pues quiero respetar el tiempo y gracias de verdad por esta oportunidad. Esperamos vernos muy pronto, ya sea que vengan por acá a visitarnos o haya la oportunidad de ir ahí a Toluca. Les queremos muchísimo, reciban un saludo del Centro Familiar de acá de Aranjuez, y pues les amamos a cada uno de ustedes. Mi querido varón, Betty, les amo con todo mi corazón. Les mando un abrazo bien fuerte, y pues a toda la congregación. Dios les bendiga a todos. Saludos.